Hoy tenemos una actuación muy meritoria por la valía de su fondo, de lo que dice, de cómo lo dice y de las circunstancias personales. Es una actriz que va a contarnos cosas y que nos va a explicar exactamente cómo es su devenir profesional. Las circunstancias que hacen en esta dificultad y esta curiosidad es que ella es invidente. Y para mí realmente subirse a un escenario e interpretar y decir un texto resulta mucho más complicado cuando falta ese elemento tan importante que es el de la visión para ver los movimientos, la traslación, el lugar, el matiz. Pero ella lo hace y lo hace maravillosamente. Ella es Aída Sáenz y es así. Presentar a alguien que tiene una fuerza de voluntad, que tiene unas capacidades maravillosas y que tiene una afición grande y se dedica a cosas que a lo mejor cualquiera que haga un análisis superficial dirá, ¿le costará trabajo? No, le cuesta trabajo no. La persona que tengo el gusto de tener a mi lado, que es Aída Sáenz, concretamente le voy a preguntar de dónde es, dónde ha nacido Aída. Bueno, yo he nacido en León, pero llevo toda la vida en Orense. O sea, es gallega de adopción. Sí. Bueno, me estoy explicando porque ella tiene algunos problemas en la vista y sin embargo ella tiene valor, fuerza y trabaja como actriz, concretamente en el teatro. Y el espectáculo pues no se le nota, los problemas los aborda, los supera y triunfa en sus actuaciones. Concretamente, ¿cómo nació en ti la idea de ser actriz y de trabajar en el teatro? Bueno, a mí es que me gustó ya desde que era muy pequeñita. Yo tengo una discapacidad visual ya de nacimiento. Sí. Y bueno, estuve siempre integrada, pero mi gran ilusión siempre fue ser actriz. Y entonces, bueno, pues he estudiado, he hecho mis cosas y en el año 92 me afilio a la ONCE y ahí pues yo encontré mi sitio en muchas cosas a la hora de leer. Tienen una biblioteca que tiene 60.000 publicaciones en audio y tal, y tienen sus compañías por la parte de cultura, trabajan mucho y activan la cultura para personas ciegas y con discapacidad visual, igual tienen corales, tienen compañías de teatro. Entonces, en España hay sobre 26, 27 compañías de teatro de ONCE, pero bueno, dentro de estas pues hay 11 de la ONCE, sí, que son como las más importantes. Las más importantes. Tenemos el gusto de eso. Y Orense tiene el gusto el Grupo de Teatro Músicas, de formar parte de toda esta parte cultural de ONCE, donde los compañeros, pues tenemos todos discapacidad visual o ceguera total. Y nos enseñan el teatro, aparte de tú verte una actriz y eso, lo que a las personas ciegas y con discapacidad visual nos viene muy bien para aprender a movernos en espacios que no conocemos. No todos los escenarios son iguales, no todas las obras son iguales. A la hora de estudiar, sí, o de leer un texto, sí, cada uno te lo adaptan. El que es ciego total, pues lo lee en braille. Yo que tengo un pequeño resto visual con tinta ampliada, y hay gente que con sonoro. Y bueno, dentro de ONCE, pues he conseguido uno de mis sueños, que es ser actriz. ¿Y qué tipo de obras has hecho? Hemos hecho desde a Fernando Arrabal, Picnic, hemos hecho a Lorca, hemos hecho a Gogol, hemos hecho a Durremach, hemos hecho a Chekhov y son ahora palabras mayores algunas. Llevamos 20 años haciendo teatro. ¿Y es 20 años haciendo teatro? Sí, 20 años haciendo teatro. Hemos estado en Málaga, hemos estado en Extremadura, porque la ONCE sus compañías las hace girar. Ajá. Para mí el sitio que más me gustó de todos los teatros que hemos estado fue la Riaga de Bilbao, que es un espectáculo, es un espectáculo ya el teatro en sí. Sí. Y ahora estamos con Uburrey, de Albert Harry, precursor del teatro absurdo, precursor de todo el dadaísmo y todo esto, donde los personajes realmente no son realistas, sí que es una versión. Aquí Albert Harry lo que hace es parodiar a Marvel, claro, Lady Marvel,
Y lo que eso son personajes casi animalescos, donde se trabaja mucho el cuerpo, el texto también. Casi somos como dibujos animados encima de un escenario. Curioso. Y estamos aquí con Ubu Rey peleando mucho. Pues te voy a pedir por favor que cuando hagas una representación por aquí cerca, Ay, por supuesto. me avises porque me dará mucha ilusión conocer Bueno, ese... pues invitado sí. estarás. Iremos con Arturo, si está, con Armando, si está disponible. Telemiño nos tiene grabado alguna vez. Y bueno, y ahora con esto de la pandemia, pues claro, hemos parado. Claro. Y lo que sí, la ONCE nunca nos dejó de hacer cosas. Entonces lo que sí hicimos en la época de la pandemia, hicimos El perro del hortelano, con una colaboración de ONCE y Radio Nacional de España, donde estábamos, cada actor estaba en un sitio de España y nos grabaron desde Madrid. Fue un trabajo tremendo entre técnicos, trabajos nuestros, estudiando por Zoom. A mí, yo tuve el honor de hacer La Condesa de Belflor. Trabajar verso es muy bonito, es muy enriquecedor y muy... Eso. Y después hicimos una producción que está también girando en festivales, de una... no llega a ser un largo, es más grande que un corto, una película de Si Italia fuera ciega. Ajá. Que la historia es, de los 11 grupos de 11, es la historia de un ciego que se llama... ¿cómo se llama el ciego? Bueno, pues ya me acordaré. Pues Lucius, es en Roma, que va a un casting de teatro. Claro, porque le dicen, todo es comedia, todo es eso. Y le dicen que, claro, como un ciego va a hacer teatro. Y él invoca a la musa Talía y le dice, tú piensa, ¿cómo sería el teatro hecho por ciegos? Y ella empieza a pensar, y va desde el teatro romano, teatro griego, toda la medieval, hasta la actualidad, pasando por distintas fases del teatro. Está teniendo mucho éxito. En Brasil ya nos han dado un premio, en Estados Unidos también. ¿Pero habéis ido a Brasil a hacerlo? Ah. No, fuimos a Brasil en un festival, fue la película, no. Aquí se rodó en cada ciudad de donde estaban los grupos de 11, sí. Vinieron a rodar en eso, no, con Antonio Gil, que era el director del corto, y el director técnico de la 11, Esteve Ferrer, que es un gran actor de toda la vida, claro, estuvo en Les Comedians y fue el que nos dirigió. Y ahora pues estamos haciendo esto, ensayando Ubu Rey. Pues a lo mejor conoces, porque aquí pues había una persona sí. que era el delegado de la ONCE, que no sé si él tiene sensibilidad para el teatro, creo que no, pero a lo mejor se llama Pepe Mayo. Ay, José Mayo, claro. José Mayo. Sí, fue director, ahora está jubilado, ahora está muy bien. José Mayo. Sí. Todos los directores de 11 que hemos tenido y el que tenemos ahora, que es muy jovencito, la verdad es que ayudan muchísimo a que todo esto vaya adelante. Porque sí que es cierto que en el teatro y en un escenario, el teatro nos hace a todos iguales. Los actores, cuando estamos allá arriba, yo no soy Aida y soy ciega, hombre, a lo mejor algún personaje ciego, pero eso, ahí no se ven las discapacidades para nada. De hecho, tenemos actores que ven, que no son de 11, y el teatro, la cultura también nos hace a todos iguales. ¿Hacéis espectáculos mezclados? Sí. O sea, videntes completos e invidentes. Sí. Y gente sin ningún tipo de discapacidad. Pues debe ser interesante, porque sí. Siempre que no se nota esta rigidez de los movimientos, claro. pero bueno, eso es un trabajo fuerte. Es un trabajo muy grande, sobre todo, quizá, claro, nuestros montajes duran un poquito más que si estás con una compañía de gente que ve, porque claro, para un ciego aquí, allí, esto y aquello no significa nada, entonces el director lo que tiene que decir, vete hacia tu derecha, levanta la mano, tiene que ser todo muy verbal. Claro. Entonces nos lleva quizá un poquito más de tiempo, pero después claro. El resultado... Sí, ¿no? Porque retenéis todo, claro. Sí. De hecho, puedo contar una anécdota. Estuvimos en Ferreira de Pantón cuando teníamos El inspector de Nicolás Gogol y salió una señora pues como un poco cabreada porque dijo, jolín, a mí me dijeron que esto era una obra de ciegos y ahí esa gente ve toda.
Claro. No. Claro, claro. Todo tan interiorizado Sí, que no se nota, parecéis. claro. Bueno, y después tenemos la suerte de tener a Tito Asora ahí de director, claro. Claro. Sí, sí, bueno, pero... Que es un lujo. Claro. Sí. Es un lujo. Pues ha sido muy interesante para mí porque no tenía noticia del tema. Sabía tu circunstancia personal Sí, y tú sí, tú porque me lo había dicho Armando, pero no he visto nunca un espectáculo de esas características y para mí pues era curioso, y además te veo muy expresiva, además ay, bueno. es que es que realmente no pareces ciega, o sea, Ya. ¿me entiendes? En todos tus movimientos, en tu... Ya. Bueno, yo tengo un pequeño resto, yo veo un 10%. Ves un 10%. Sí, que para los que veis bien es muy poco, para los que no ven nada es ver mucho. Claro. Entonces sí que es cierto que eso, y por cierto que con lo que dices tú, de que somos muy expresivos, es que gracias al teatro llegamos a ser expresivos. Claro, sí. Claro, porque sí que es cierto que para una persona ciega total el gesto no es nada, no significa nada. Claro. Claro, ellos quedan así Sí. y ya está. Pero hay otro lenguaje, que es el lenguaje corporal, el lenguaje Claro, de sí, la sí, mano, el sí, lenguaje claro, no verbal. sí, sí. Y para trabajar el lenguaje no verbal en una persona ciega, Me alegro mucho de haberte conocido, de saber Bueno, yo estoy la encantada. ilusión que tienes con tu trabajo y será un placer si hacéis algo aquí. Yo no Pues voy sí. nunca a ningún sitio, Claro. normalmente, pero yo ya voy adelantando, estrenamos en en este junio. caso, si Armando Como me ya avisa, tengo el teléfono tuyo, pues te aviso. sí. Pues ha sido un placer tenerte Pues con igualmente. nosotros. Gracias, que tengas mucho éxito en tus actuaciones futuras y en tu vida cotidiana, que seas feliz. Yo, pues muchas gracias por invitarme y poder contar un poquito también de, pues bueno, de nuestras vidas, de que la discapacidad no tiene barreras. La vida nos pone muchas piedras por el camino. Los límites y las barreras nos las ponemos nosotros. Y con el teatro, yo hablo del teatro como puedo hablar de muchas más cosas, pero ahí está la muestra. Pues enhorabuena por pensar así y por sentir así. Muchas gracias. Señoras, seguimos con el programa. Bueno, esta semana las novedades son, en primer lugar, de Camila Lackberg, La Inventalista, publicado esta vez en Editorial Planeta. En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo aparece el cuerpo de una joven asesinada de forma macabra, atravesada con múltiples escapadas dentro de una caja. En segundo lugar, en Editorial Destino, el premio Nadal de este año, el año 2022, que es Inés Martín Rodrigo, Las formas del querer. Un libro cautivador, sin moralina ni falsa nostalgia, en el que el pasado de España se vuelve presente y que explora las distintas formas del querer a partir de los recuerdos de una familia a lo largo de toda una vida. Y por último, en Editorial Planeta, de Baby Fernández, Cuentos afilados en noches extrañas y otras puñaladas. Baby Fernández viene a prender fuego a las conciencias. Tenían las manos sangrando por el tira y afloja. Estaban tan concentradas en ganar que no entendían que realmente cada uno tiraba hacia un lado porque quería acercar al otro. Lo mercantil no se debe olvidar y saber por dónde va el mercado del libro es importante, el tipo de libros que se venden más y cuántos. Esta es la relación de los libros más vendidos en el último periodo cuantificado. Son estos. Bueno, esta semana los libros más vendidos son, en primer lugar, El Valle de los Arcángeles. En segundo lugar, de Javier Cercas, Editorial Tusquets, El Castillo de Barbazul. Y por último, en Espasa, de Vicente Vallés, el premio novela del año 2022, Operación Kazán.
Hoy vamos a completar nuestro programa con una actuación de alguien que despedimos de los programas hace unos días o unas semanas, pero que tenemos saudades, no podemos olvidarnos de él, porque además siempre nos cuenta con su estilo peculiar y muy particular, pues cosas de personajes muy queridos de esta tierra. Es Fernando Román, y Fernando ha preparado un roteiro de personajes, es este. Gracias, Enrique. Si, hai un tempo pedírame que fixera un roteiro literario ourensán, porque a Ourovella, así a denominaba a Ourense a condesa de Pardo Bazán, da que era gran namorada, espertou na restauración do seu letargo, adquirindo unha vitalidade social e económica importante. As tertulias literarias producíanse principalmente na Rúa das Tendas, esquina coa Praza Maior, encabezada por Carvajal e Ojea. Na propia plaza, no número 8, onde estaba a tenda de Benito Fernández Alonso, reunindo a xente literariamente estudosa, importantísima e distinguida da cidade, pero incluso personaxes foráneos. Tamén no espolón existía a tertulia da botica e en algún comercio. As imprentas por excelencia foron os fillos de Pedro Lozano, a de Agustín Moldes, mala de Antonio Otero. A finais do século XIX creáronse 4 institucións que influídas por os personaxes que vou a citar, que eran o Centro de Instrucción Pública, hoxe Instituto Otero Pedrallo, a Escola de Artes e Oficios, a Comisión de Monumentos e o seu boletín. A Ourovella conformou cultura, entorno histórico e social, producíndose unha doble eclosión que transcurriu no século XIX e a segunda etapa no primeiro tercio do século XX. Tiñan unha afouteza como poucas cidades tiveron, converténdose na Atenas de Galicia. A segunda etapa céntranse en 4 figuras que naceron entre 1884 e 1892. Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Vicente Risco e Arturo Noguerol. Eles formaron as xeracións e o cenáculo de Ourense. Acrescentou que, pero tamén vironse acompañados por outros personaxes foráneos como eran Castelao, Bóveda, Losada Dieguez, incluso os irmáns Vilar Ponte. Neste roteiro inclúense autores ubicados no casco antigo ourensán, porque quero demostrar de que era impresionante o valor que sempre tivo. Semella increíble que nun espazo físico como el houbera tanta concurrencia de escritores, pensadores, historiadores e arqueólogos de grande categoría. Moitos coñecíanse e eran amigos con pensamentos parecidos. E a Ourovella considerarona a segunda cidade máis literaria do mundo despois do Dublín de Joyce. Todos estes personaxes que cito sobresaíron en eso, na arqueoloxía, historia, filosofía e na literatura. Hoxe direi algúns, como son Filomena, Dato Muruais, poeta. En San Domingos número 64 lle dedicaron unha placa que recuperada no ano 2009. Foi con Rosalía a única muller que escribiu en galego no século XIX. Depois viviu en Hernán Cortés, onde tamén vivira e morrera García Mosquera. Continuando, falo de Vicente Martínez Risco, escritor, profesor, arqueólogo, creador con Arturo Noguerol da Centuria e a revista Nós, membro do Cenáculo Ourensán. Naceu na mesma casa de Otero Pedrallo, na Rúa da Paz 21. Marcelo Macías, un crego astorgán,
que foi fillo adoptivo de Ourense e de Galicia, catedrático de Ética e Retórica do Instituto do Poseo, creador da Escola de Artes e Oficios e de outros centros importantísimos. Viviu na Rúa San Domingos 31. Rei Soto, Antonio Crego, escritor e poeta, era moi normal verlo na casa 17 da Rúa San Domingos, residencia da Condesa de Talaya Bermeja, na Praza de Trigo número 1, que era de Temes, o marido da Condesa, onde tiña a súa famosa biblioteca. Florentino Cuevillas, boticario, funcionario de Facenda e o grande arqueólogo galego. Membro tamén da xeración Nos, morou en San Domingos II. Blanco Amor, como non, escritor e periodista que naceu e viviu en Lepanto número 27, creador das Morga e, sobre todo, a Catedral e o Neno. Lamas Carvajal, escritor, periodista e editor na Casa de Lepanto número 18 e tivo o obradoiro do xornal o tío Marcos da Portela. En Gran Cortés 27 viviu e morreu. Eduardo Morelos López era un catedrático vido da fora, pero catedrático de xeografía, compañeiro de Marcelo Macías e grande mestre de Otero Pedrallo. Na rúa da Pan número 27 viviu ali, esquina con la rúa San Miguel. José García Mosquera, catedrático de latín e de ética e retórica no Instituto do Poseo. Naceu, viviu, morreu na rúa Hernán Cortés número 10. Era un pouco contrincante de Lamas Carvajal. Arturo Noguerol Buján, abogado, secretario do Concello, creador con Vicente Risco da Cinturia e Nos, na rúa Padre Fijo 12 tiña o seu despacho e a redacción na primeira etapa da revista Nos. Ferro, o gran director do Museo Arqueolóxico, creador do Boletín Ourense, e trasladou o mesmo ao Pazo do Bispo, e a un carón do museo existe ali un busto seu. Alexandre Bóveda, que era o grande especialista en dereito económico do Partido Galeguista, era funcionario da delegación Facenda, naceu e viviu en Barreira 4. García Ferreiro, tamén Alberto, abogado, orador forense de Sona, escritor e creador do Xornal de Defensa. Viviu na mesma calle, na Rúa Barreira número 4. E por último, Benito Fernández Alonso, que xa falei dele ao comezo, escritor, creador, entre outros, da Comisión Provincial de Monumentos e o seu boletín, onde tiña a panadería. Nela se celebraba a tertulia presidida por Marcelo Macías. Creo que isto, eu digo, é un roteiro literario, porque así a xente pode ir vendo as calles e vendo a importancia que tuvo Ourense para a literatura e para o pensamento. Esta semana vamos a recomendar como libro infantil la maravillosa y horripilante Casa de la Abuela, en editorial Convel. La Casa de la Abuela es un sitio un poco especial, esconde muchas sorpresas, fíjate bien en todos los detalles, pero ten cuidado porque puedes llevarte un susto y sobre todo recuerda, mira al cielo cuando oscurezca. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya resultado grato y que les haya merecido pensar un poco en lo que les decimos, en que leer es un placer, que aparte de ser un programa es una obligación de todos, a los familiares, a los amigos, iniciarles en el mundo de la lectura es realmente casi una obra de caridad. Lo hacemos en la biblioteca Nos, lo emitimos a través de nuestra señal y a través del canal 133 de R Televisión, y si se van ustedes de viaje, ya saben ustedes, en el ordenador
o en el teléfono poner aquello de telemino.com. Llegamos al final del programa. Gracias por su atención. Volveremos, si Dios quiere, la semana que viene. Adiós.